Pues ya estamos nuevamente en una transmisión más de Facebook Live. Yo estoy muy contento porque hoy tenemos dos grandes invitadas. Les agradezco mucho su presencia, su apoyo, que nos compartan todo este conocimiento con toda la gente que forma parte de la comunidad de Social Prosperity. Permítanme presentarlas. Es Rosario Rosales, ella es enfermera titular, además de que es líder activa, líder titular dentro del proyecto de Social Prosperity Club y es una de las líderes más participativas. Bienvenida, Rosy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javi. Y tenemos a Melissa Mena. Meli, ella es doctora, titulada, tiene poco tiempo de haberse titulado, pero tiene un gran talento y un gran conocimiento y es parte de la familia Social Prosperity también. Manejamos algunos conceptos interesantes de conocimiento, pero la virtud más importante es que es 100% humanista. Es una persona que ama al ser humano. Entonces, esta combinación de conocimiento y de humanismo hacen de Meli un extraordinario médico, una extraordinaria persona, y a nosotros nos honra su presencia. Meli, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Charito. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio de crecimiento, de conocimiento para todos, y buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias. Antes de empezar, yo quiero hacer un anuncio muy especial. El día de hoy, uno de nuestros líderes titulares más activos y parte del equipo más cercano de Social Prosperity, Alexander Gallego, Alex, está cumpliendo años, así que le mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades, con mucho cariño de parte de todo el equipo. Lo extrañamos, seguramente está festejando, así que no creo que se conecte el día de hoy, pero ya escuchará la transmisión. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir la pantalla y por favor, coméntenme, ¿se alcanza a ver bien allí? Sí. Sí, perfectísimo. Pues el tema que vamos a ver hoy es la segunda parte de demencia digital. Demencia digital es un concepto que tocamos por primera vez la semana pasada, el miércoles pasado, justamente Alex y yo, en donde hablábamos de las implicaciones psicológicas del uso extremo, del abuso en el uso de las tecnologías, sobre todo computadoras y móviles, y bueno, juegos digitales, juegos de video, ¿no? Este concepto de demencia digital va tema para muchísimo. El día de hoy vamos a tratar aspectos relacionados con este exceso de uso de la tecnología, pero las implicaciones y las consecuencias que generan en la salud. Y bueno, sin más preámbulo, les doy la bienvenida, les cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando, por compartir este momento con esta temática que es una secuencia de otras más, porque hay mucho que hablar al respecto de estas nuevas tecnologías. Así como nos han traído muchos beneficios, muchas actualizaciones al respecto y muchas comodidades también, es necesario tener en cuenta los efectos que puede producir en nuestra salud. El uso excesivo de estos aparatos, ¿sí? Pueden pasarnos una elevada factura a la salud de las personas cuando no tomamos unas medidas para evitarlas. Entre estos riesgos, pues, están problemas de la columna, ¿sí? En sus diferentes secciones, como por ejemplo en la columna cervical. Tenemos contracturas musculares, procesos inflamatorios, en articulaciones, tendinitis, contracturas a nivel del túnel carpiano, insomnio, tensión nerviosa, entre otros. Sí, son innumerables los trastornos que nos puede ocasionar el uso excesivo de estas nuevas tecnologías. ¿Verdad?
Estas enfermedades generadas por derivadas pues, de estas nuevas tecnologías son las enfermedades del siglo XXI. Se producen porque las personas se la pasan escribiendo muchas horas al día, bien sea en el trabajo con el computador, o bien sea enviando mensajes y recibiendo mensajes en su celular, haciendo que pasen muchas horas también con los audífonos puestos, etcétera, escuchando música, o sentados cogiendo la palanca de los videojuegos. Entonces, por eso es importante esta temática que las tengamos en cuenta para nuestro autocuidado. Dígame, Eli. Bueno, para entrar en tema, entonces tenemos que, pues ya hablando más puntualmente de cada una de las enfermedades que podemos encontrar derivadas del uso excesivo de la tecnología, entonces tenemos este síndrome, el síndrome de la llamada imaginaria. Aproximadamente el 70% de los usuarios de teléfonos inteligentes han sufrido alguna vez en su vida una alucinación de que su celular ha sonado o vibrado, cuando en realidad esto no ha sucedido. Esto sucede debido a que el cerebro asocia cada vez más el teléfono móvil con cualquier impulso que recibe, especialmente cuando esto va acompañado de cierto nivel de estrés. Entonces, así incluso podemos llegar a asociar el celular como con una parte de nuestro cuerpo. Entonces, así no recibamos una llamada en sí o un mensaje, a veces sentimos que el celular vibra. Entonces, por eso se asocia pues a este síndrome de vibración fantasma, señales equivocadas que el cerebro interpreta como si fueran reales. No se escucha, Rosy, está apagado el micrófono, se apagó el micrófono. Perdón, está alguna falla acá. Me disculpan, por favor. Les decía que en este nuevo siglo los valores de comunidad y los sentimientos de pertenencia se construyen por igual, tanto en espacios físicos como en espacios virtuales. Si la comunidad es un grupo humano que logra construir identidad, compromiso, participación, relaciones y señales externas de identidad, ya podemos afirmar que estos ecosistemas también se están desarrollando en la red, en unos espacios que no tienen nada de virtuales, pues son bastante reales como para influir de manera decisiva en la educación y la socialización de sus miembros. De ahí que pues al permanecer pues mucho tiempo sentados tenemos la postura portátil. El mal uso del portátil, por ejemplo, sentarse en la orilla de la silla o cruzando las piernas, por ejemplo, son algunos de los muchos errores que cometemos, sobre todo las mujeres cuando estamos en el lugar de trabajo o haciendo uso de este aparato. Una investigación de Logitech especializada en dispositivos electrónicos reveló que el 60% de las personas utilizan el portátil en el sofá y un 36% en la cama. Estos hábitos redundan en malas posturas y su uso excesivo puede provocar dolencias a nivel de columna y también de articulaciones. Entonces, si nos vemos reflejados ante esta situación, por favor, ojo, porque podemos ver las consecuencias posteriores. Miren en esa imagen cómo está la evolución, por ejemplo, del ser humano y que con estas posturas vamos a terminar igual que como cuando empezamos en esa evolución. Entonces, el propósito es sensibilizarnos hacia el autocuidado para prevenir estas molestias. ¿Diga? Bueno, también tenemos que dentro del mal uso de las tecnologías se deriva el insomnio del adolescente. Según una encuesta de la National Sleep Foundation de Estados Unidos, los dispositivos tecnológicos pueden utilizar pantallas retroiluminadas que son capaces de activar algunas zonas del cerebro que van a alterar la calidad del sueño. Estos expertos nos advierten que los trastornos de conciliación del sueño incluso pueden presentarse pesadillas. En muchos casos se pueden presentar insomnios o pequeñas interrupciones llamadas parasomnios. Esto, pues la explicación fisiológica que encontramos es que todos los humanos tenemos un sueño regulado por un reloj interno, por así decirlo, que hace que normalmente durante el día
estemos activos y una vez baje la cantidad de luz que ingresa a través de nuestros ojos, llegue la señal al cerebro que es hora de descansar. El ritmo circadiano está controlado por estos receptores en el cerebro que van a responder a este estímulo simple, la cantidad de luz o de oscuridad que hay en el ambiente. Entonces, esta luz emitida por estos dispositivos hace que no se libere melatonina, que es una hormona que va a controlar este reloj biológico. Entonces va a afectar negativamente el reloj del sueño, ¿sí? Y hace perder el ritmo que normalmente debe tener. Cuando es hora de dormir y hay un uso de una pantalla frente al rostro, el cerebro va a tomar la señal de que debe estar despierto y alerta, sin importar si está uno muy cansado o si han pasado muchas horas desde que se ha dormido por última vez. Cuando ya nos desconectamos de la pantalla y ya es hora de dormir, el proceso para conciliar el sueño va a ser un poco más difícil que si no lo tenemos activado. Entonces, además, pasar una noche más intranquila porque el último estímulo que se ha dado al cerebro era de estar alerta y esto asociado pues a que si de pronto consumimos imágenes que nos van a alterar, noticias que van a alterar también nuestro estado de tranquilidad, entonces va a ser mucho más difícil conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Aquí yo tengo una aportación. Es muy común, muy común que nuestras mamás, nuestras abuelitas, ¿no? Nos decían, ya vete enfriando, ya vete preparando, ya vete tranquilizando para que para que duermas tranquilo. O sea, tiene un porqué. Ese porqué es ese justamente lo que tú estás comentando. Necesitamos tranquilizar el cerebro, necesitamos bajarle la intensidad, necesitamos para que realmente podamos descansar. Esas complicaciones, la mayoría de los jóvenes no lo entienden, la mayoría de los adolescentes se duermen incluso con el teléfono a medio chat, ¿no? O sea, a la mitad del chat y ahí hay quien se les cae hasta en la cara, ¿no? Entonces, bueno, es importante. Este punto del insomnio adolescente me parece que es uno de los más críticos que vive la juventud hoy en día y de los más comunes, si no estoy mal, ¿no? Quiero aprovechar para mandar unos saluditos. Y por supuesto, Aleja, que siempre nos acompaña. Gracias por acompañarnos, Aleja. Aquí estamos siempre al pendiente de todos los comentarios, de todos los mensajes que nos haces llegar. Muchas gracias por acompañarnos. Están, por supuesto, mi mamá, mi mujer. Un beso a las dos, preciosas. Gracias por acompañarnos. Tenemos a Jimena Hidalgo, Carmen López. Gracias por acompañarnos. Amparito, qué bueno que nos acompañas. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Lili, gracias por acompañarnos. Estamos en la transmisión del tema de demencia digital y continuamos. Vamos a darle paso a esto. Gracias. Así es, Javi. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Tenemos otro de los problemas que son las enfermedades oculares, entre ellas la tensión ocular. Permanecer mirando por horas las pantallas de un computador o un televisor puede traer también problemas en los ojos. Los más comunes son resequedad, tensión ocular. La recomendación es realizar algunas pausas activas para relajar los ojos de la exposición de estos aparatos. Pasar muchas horas seguidas sentado frente al monitor del computador o delante del televisor o de todas estas nuevas tecnologías puede provocar molestias como visión borrosa o una visión doble, sequedad y picazón en los ojos, dolor de cabeza, rigidez muscular, sensibilidad ante la luz y mareos. Estos síntomas son propios del síndrome de la pantalla o del ojo seco. Al parpadear se lubrican los ojos, pero cuando se mantiene la vista fija en un punto durante bastante tiempo, disminuye este pestañeo y asimismo la hidratación del ojo. Además, al estar frente a una pantalla, la superficie del ojo que se expone a esta aumenta porque la apertura de los párpados es mayor, provocando que las lágrimas se evaporen más rápidamente. Mucho ojo con sus ojitos, por favor. Digamos. Mili. Listo, bueno, entonces continuando con los órganos de los sentidos que se ven muy afectados con también el uso excesivo de la tecnología,
tenemos que se presentan daños en la audición, ¿sí? El mal del iPod o pues de diversos dispositivos para escuchar música. Si se escucha música con unos audífonos a todo volumen, se arriesga uno a sufrir problemas de audición. El primero y el más importante es la hipoacusia o la pérdida gradual de la audición o problemas en el equilibrio, ya que estos se encuentran correlacionados, se encuentran en el oído y en el corto plazo también podemos experimentar náuseas, vómitos y cambios, mareos con los cambios de posición. Es muy importante tener en cuenta, hay estudios realizados por otorrinolaringólogos que manifiestan que las molestias no únicamente se presentan de manera inmediata, sino que a manera crónica se pueden presentar con mayor gravedad. Entonces, tenemos que se escucha música a un volumen determinado y más adelante se necesita aumentar este volumen ya que se va deteriorando el mecanismo de transmisión del impulso nervioso que genera la onda sonora. Entonces, esto genera un grado mayor de sordera. Incluso se pone un ejemplo, por ejemplo, un sonido agudo de 60 decibeles va a producir cierto grado de sordera y uno de 70 o más llevará a una pérdida auditiva permanente. Es una muerte lenta del oído, que no va a ser algo inmediato, sino que va a ser algo que va a observarse o a evidenciarse en el transcurso del tiempo. Entonces los adolescentes van a decir, no, pero yo me siento perfectamente y no se van a dar cuenta que el daño se va a manifestar incluso en años próximos. Es importante tener en cuenta que los aparatos vienen con decibeles apropiados para las personas y que los jóvenes deben tomar conciencia de que escucharlo muy alto va a generar sí o sí un daño auditivo. Otro daño que también tenemos que tener en cuenta es la uveitis. Digamos que dentro de los juegos de video, los que podríamos decir que no son tan nocivos o que nos ayuda a combatir un poco más el sedentarismo son los interactivos, ¿sí? Como por ejemplo las consolas como el Wii, que incorporan algo de interactividad con algunos movimientos. Entonces, esto se define a las lesiones producidas por la práctica de deportes de manera virtual mediante este tipo de consolas. Pueden ir desde lumbalgias y dolores de espalda muy leves hasta tendinitis. La causa para que se produzca este tipo de problemas es la sobretensión a la que es sometido el músculo durante la práctica repetitiva de un ejercicio sin un calentamiento previo. O sea, los niños, los adolescentes inician a jugar sin tener en cuenta que hay que, de todas formas, como hay un movimiento excesivo, una tensión excesiva, realizar un calentamiento, así sea corto, pero debe realizarse como cualquier otro ejercicio, ¿sí? Entonces, esto puede incluso, algunas investigaciones han aportado que puede producirse hasta una epicondilitis lateral, lo que se conoce comúnmente como el codo del tenista. Entonces, pues para tener en cuenta, si uno piensa que puede ser algo como muy inofensivo, puede llegar a producirse unas patologías que son bastante limitantes a tempranas edades. Oye, aquí yo quisiera preguntarte, ¿qué tipo de calentamiento le recomiendas, por ejemplo, a los niños? Porque yo veo que ese es un problema de verdad muy común, en extremo, y sobre todo niños de corta edad, ¿no? Sí, claro. Todo ejercicio debe tener una etapa de calentamiento y de enfriamiento, ¿cierto? Un calentamiento, vamos a empezarlo desde la cabeza hacia los pies y pues debemos empezar con movimientos articulares muy suaves, ¿sí? Por lo general circulares, entonces pues la cabeza a un lado, al otro, arriba, abajo, dando algunos movimientos a nivel de los hombros, como puedo, no sé si se me observa, movimientos circulares, movimientos de los brazos hacia arriba, hacia abajo, extender un poco las muñecas hacia arriba, hacia abajo. Eso no es necesario tampoco hacerlo durante un periodo muy prolongado, pero sí por lo menos que tengamos algo de movilidad en las articulaciones para empezar a manipular pues estos objetos. Y Sí. en la etapa de enfriamiento, desde los pies hacia la cabeza. Correctísimo. O sea, esto, si los hacen los niños, no quiere decir que no vayan a tener el problema, pero por Se lo menos disminuye pueden disminuir bastante, ¿no? de presentar lesiones tendinosas o musculares
derivadas del uso excesivo de este tipo de consolas. Sí, correcto. Voy a aprovechar esta pausa para hacer algunos saludos adicionales. Está Juanda con nosotros, Juan David. Un abrazo, hermano. Gracias por acompañarnos. Está Mafe. Mafe, gracias. Un beso. Gracias por acompañarnos. José, a lo mejor lo conoces, Meli, ¿no? Nos está acompañando, te está observando perfectamente, ¿no? Gabo también nos está acompañando. Gracias, hermano. Un gusto que estén acompañándonos, siguiéndonos. María Ordóñez, y quise dejar hasta el final, mi papá, que siempre está al pendiente, muchas gracias, un beso enorme. Vamos a continuar. Gracias por acompañarnos a todos. Nuevamente un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a seguir ahorita con la nomofobia. El significado de este término hace referencia a la ansiedad que sufre la persona cuando no puede disponer de su teléfono móvil. Entonces, esto le invade sensaciones de incomunicación, ya sea porque se quedó sin batería, porque se le olvidó, porque se le cayó, se le rompió y se quedó sin celular. Entonces, hablamos de una dependencia al teléfono móvil que ha sido relacionado con una fobia debido a los intensos sentimientos ansiosos y obsesivos que nacen ante la ausencia del dispositivo, que desaparecen cuando la persona vuelve a tener su móvil. No sé si nos identificamos, muchas de estas personas que me están escuchando, con este término. Entonces, mucho ojo, por favor, no hacer tanta dependencia a este aparato. Vamos a hablar de otra patología, que es la cibercondría. En este término, las personas que padecen este trastorno son aquellas que buscan información acerca de la enfermedad que creen padecer. Dada la gran cantidad de información que existe en Internet, entonces les ocasiona mucha ansiedad que provoca en muchas personas tener poca información médica. Entonces, estas personas generan búsquedas que al ser excesivas y constantes pueden causar la cibercondría, enfermedad que se ha bautizado de este modo por su proximidad con la hipocondría. Sabemos que las personas hipocondríacas pues son ellas que mentalmente pues tienen varias patologías. Entonces, utilizan estos medios como para estar más informados acerca de lo que ellos creen que tienen. ¿Listo? Bueno. Le doy la palabra a Meli. Bueno, entonces para continuar hablando sobre la parte osteomuscular, tenemos el síndrome del túnel carpiano. Este síndrome puede presentarse debido a múltiples causas, ¿cierto? Pero pues como lo que el tema de interés en el momento es la parte del sobreuso de las tecnologías, entonces vamos a abordar desde este aspecto. Entonces, esta es la principal enfermedad que pueden sufrir las personas que son adictas al chat y al conversar en línea con otras personas. Este síndrome es una enfermedad que ocurre cuando un nervio, que es el nervio mediano, que va desde el brazo, antebrazo, hasta la mano, se presiona o se atrapa a nivel del túnel que está formado por los tendones flexores de los dedos de la mano y pues por otras recubiertas. Entonces genera una presión excesiva a nivel de la muñeca, causando sintomatología como entumecimiento, dolor, hormigueo y debilidad en la mano afectada. Esto inclusive puede llegar, pues puede tener diversas, o pues, se caracteriza de leve, moderado, severo, de acuerdo al diagnóstico médico que se haga, y esto puede llegar incluso a requerir una cirugía. Entonces, pues como vuelvo a repetir, no es como exclusivo, pero sí se puede presentar dentro de las personas que manipulan pues constantemente estos aparatos tecnológicos. Otra de las patologías que se presentan es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Un reciente estudio confirmó que las personas que pasan tanto tiempo frente a las pantallas son más propensos al sedentarismo y por ende a padecer sobrepeso, obesidad y de esto también la parte derivada de problemas cardiovasculares, diabetes, ¿sí? Y todo lo que se deriva del síndrome metabólico. Este fenómeno también está asociado al uso exagerado de videojuegos que nos van a proporcionar una mayor habilidad psicomotriz, reflejos
pueden estimular el razonamiento lógico y la capacidad de decisión, pero la otra parte es que nos va a afectar o a evitar al máximo cualquier tipo de actividad física por el constante interés que se va a presentar hacia el juego. Todas estas horas frente a una pantalla, asociado al consumo de comida rápida industrial, aumenta la obesidad infantil y por ende el riesgo cardiovascular que cada vez lo vemos presente en edades más tempranas, en niños pequeños que pueden llegar a presentar obesidad mórbida y por ende también el riesgo cardiovascular aumentado. Este es un problema que se viene manejando, yo recuerdo que esto se manejaba desde la gente que veía televisión, mucho tiempo de televisión. O sea, no necesariamente estamos hablando de la computadora, no necesariamente estamos hablando de los celulares. Esto es algo que se viene manejando ya socialmente y que ha venido agravándose, pero ahora se ha visto mucho más común con el uso de las tabletas, con el uso de los dispositivos móviles, los celulares y las tabletas. ¿Estoy en lo cierto? Claro que sí. Y pues esto lo vemos incluso a edades muy, muy tempranas, niños que prefieren estar todo el tiempo pegados a sus pantallas en lugar de realizar algo de actividad física. Y pues esto incluso se ve pues mucho más en estos días en los cuales nos vemos obligados a confinarnos, a estar en nuestras casas, limitando mucho más la actividad física. Entonces, este es un problema que se vuelve pues, prácticamente un círculo vicioso Sí, dentro porque de... ahora hasta pretexto hay, ¿no? O sea, ahora ya hasta Exacto. tienen pretexto los muchachos, ya como les dices que no salte Que al no patio, ya salgan, que no no pueden, ¿no? Sí, practiquen un deporte al aire libre. Es bastante complejo de manejar el tema de la actividad física y el confinamiento, que ese sí, podría totalmente. ser otro tema de interés para hablar. Seguro, y seguramente lo vamos a hacer. Quiero aprovechar este espacio, esta pausa, para mandarle un saludo a Karencita. Karen nos está acompañando. John, un abrazo, hermano. Qué gusto que estés con nosotros. Bueno, siempre, pero siempre me da gusto que estés aquí. A doña Arisday, o Arisday, no sé cómo se pronuncie, perdón. Este, Gracias por acompañarnos, estamos muy contentos. Y un saludo súper especial a mi sobrino, está acompañándonos. Él próximamente estará con nosotros en el grupo de jóvenes líderes de Social Prosperity. Manuelito, un abrazo, hijo, gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con esto. Mira, Javi, un aporte con respecto a la obesidad, ¿no? Sí, claro. Expertos recomiendan, sobre todo que hasta los menores de 1 año, no se los exponga a estos tipos de aparatos, como por ejemplo el celular, ¿sí? Porque dicen que se considera que hasta los 2 años la psiquis es inmadura para la interacción con este tipo de estímulos. Correcto. Este es mi aporte al respecto. No, pues es Pues, interesantísimo. vamos a ver ahorita otros problemas mentales que también nos pueden ocasionar, ¿sí? Adelante, adelante. Estos problemas, pues, es por el uso en exceso, ya que nos trae importantes consecuencias para la salud. Muchas personas presentan problemas como la depresión, como el aislamiento social, la ansiedad, el placer y el disfrute de las actividades diarias, entre otros problemas psicológicos, ¿sí? Ellos están tan apegados a estas nuevas tecnologías que ya no encuentran satisfacción, por ejemplo, por lo que hacían antes de entrar en este tipo de contacto con estos aparatos, ¿sí? Tenemos también daños irreparables en el sistema nervioso. Entonces, abusar de la tecnología nos puede causar daños irreversibles en el sistema nervioso central, ya que los campos electromagnéticos que estos emiten provocan enfermedades relacionadas con estos, como por ejemplo el vértigo, fatiga, trastornos del sueño, pérdida de memoria y nos puede ocasionar hasta tumores cerebrales. Entonces, mucho ojo al respecto, por favor. Y vuelvo a insistir en el autocuidado para prevenir todos estos trastornos. ¿Hay alguna forma de prevenir esto que acabamos de escuchar? Sí, vamos a hablar hacia la parte final, algunas Ah, correcto. recomendaciones. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Sí, ¿Mm? adelante. ¿Listo?
Miguel, la adicción es así. Bueno, en cuanto a que, pues, dentro del uso excesivo de la tecnología, podemos presentar la adicción, ¿cierto? Entonces, siempre que pensamos en adicción, lo relacionamos con el consumo de alguna sustancia nociva. Sin, pues que esto nos va a generar una tolerancia, una dependencia y una abstinencia. Esto surge de la necesidad de la persona de tomar estos tipos de sustancias para hacer, para sentirse mejor, para hacer frente a su realidad, frenando las sensaciones de malestar, tanto emocional como físicas. Cuando hablamos de la adicción a la tecnología, estos dichos se adaptan al concepto de tecnología, ya que los instrumentos tecnológicos lo que conducen son una pérdida de control de la conducta de la persona. Esta trata de aliviar su malestar emocional a través de estas tecnologías de forma sistemática, convirtiéndose como en un refugio, generando la necesidad de acceder a ella frente a algún malestar, ¿sí? Entonces, para poderlo considerar como una conducta adictiva, debe estar presente la pérdida del control de la conducta, ¿sí? Podemos ver que hay niños que, bueno, se les retira la tablet, el celular y desencadenan una pataleta, o incluso pues los adolescentes también pueden presentar sentimientos de ansiedad, irritabilidad, depresión y desesperación cuando no se puede hacer uso del internet, de las redes sociales, de los videojuegos. Y pues aquí aparece el término de la abstinencia, ¿sí? Que genera síntomas incluso físicos, sudoración, taquicardia, temblor, ¿sí? Y necesita cada vez más tiempo en su uso, aumentando la tolerancia. Entonces ya no es suficiente 1 hora o 2 horas al día, sino que necesita más y más tiempo para sentirse bien y frenar los sentimientos de estrés o de malestar. Dentro de esta adicción también podemos encontrar la dependencia de los videojuegos. Entonces, aquí podemos encontrar que pueden las personas pasar días sin dormir para subir de nivel en un juego que los tiene atrapados. Esta adicción ya está considerada por la OMS como una enfermedad. Es reconocida como una adicción no tóxica que forma parte de las adicciones del comportamiento, sobre la cual se establece una conducta que no se puede controlar. La persona va a generar una dependencia muy intensa hacia el videojuego, donde va a perder la noción del tiempo, va a perder el control sobre la duración y la frecuencia en la que juegan. Y si sus padres o una persona que les esté diciendo no debes continuar jugando, les interrumpe, pues también va a generar síntomas de agresividad y irritabilidad. También se pueden presentar alteraciones en la conducta alimentaria y del sueño. Pues esto ya genera pues como síntomas de mayor gravedad, en los cuales también se pierden los hábitos de autocuidado, como la higiene y la alimentación. Estos videojuegos se van a convertir como en un refugio de estas personas, por ejemplo, en los juegos en línea, en los que hacen contacto con una comunidad virtual, en la cual va a ser como cada vez más difícil como sacar a la persona de esa adicción, ¿sí? Buscando realidades alternas y provocando un aislamiento social real y una pérdida de las relaciones personales. Tenemos la dependencia de Internet. Este trastorno lo padecen aquellas personas que tienen necesidad de estar las 24 horas conectados a Internet. Se acuestan mirando Internet y sus redes sociales y se despiertan con la necesidad de seguir conectados. Esta dependencia muchas veces afecta la vida de estas personas y su relación con amigos y familiares. Cuando hablamos de adicción a las compras por Internet, adicción al sexo en Internet o al juego online, hablamos de adicciones independientes que usan como medio el Internet para poder acceder al elemento adictivo con más inmediatez y de forma anónima. La adicción a Internet no es a Internet en sí, sino a aquello que buscan a través de él. No obstante, hay personas que generan una dependencia al concepto de Internet en general por el número inagotable de formas de comunicarse y por las nuevas posibilidades que ofrece Internet cada día. Internet, como bien sabemos, es un instrumento de interacción, es un instrumento de trabajo, es un instrumento de información, de ocio, que puede comportar muchas ventajas, sí las sabemos. Sin embargo, las personas con adicción a Internet se quedan absortas en la red, cambiando su realidad exterior por la virtual.
Frente a ello, se establece un patrón conductual abusivo del uso de Internet, abandonando con ello las actividades que solían gustar a la persona, la búsqueda de información a partir de otros métodos, por ejemplo, las relaciones personales, y descuidan asimismo las diferentes obligaciones y responsabilidades que se tienen. La gran diversidad que ofrece Internet, como poder escuchar música, ver videos, buscar información, visitar redes sociales, descargar películas, etcétera, es lo que genera su dependencia, ya que puede satisfacer cualquier necesidad que tenga la persona. Mucho ojo, pues. Este punto Vamos. de la adicción, perdón, nada más para ratificar, este punto de la adicción a Internet es un elemento que por sí mismo ya se había declarado hace, si no mal recuerdo, hace un par de años, 2 años, como ya oficialmente dentro de los libros incluso de psicología o de psiquiatría, no recuerdo bien, ¿no? Pero ya se le había dado incluso un nombre específico y se le había dado un tratamiento específico a esto, ¿no? Si no estoy mal. Sí, ya aparece dentro del código de las enfermedades a nivel mundial. Ya tiene su código, ¿no, Meli? Dentro del libro de las... O sea, esto no es nuevo. Lo único que está pasando ahorita es que se está agudizando por el Sí, confinamiento, como dice Meli. O sea, exactamente. se está viendo más claramente y están aumentando, me imagino, los casos y la gravedad de estas dependencias, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar el día que levanten el confinamiento, ya nadie va a querer salir de su casa. Con esto que estamos escuchando va a estar grave, ¿no? Pero bueno, sí hay que tenerle cuidado. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Franco Andrés Montenegro, que nos dice buenas noches, gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Y bueno, vamos a continuar. Profe Franco, buenas noches. Muchas gracias por estar escuchándonos. Bueno, el bumping. Este trastorno se refiere a las personas de todos los géneros y edades, ¿sí?, que utilizan estos tipos de aparatos electrónicos, llámese tablet, llámese celular, durante la noche para enviar mensajes de texto o usarlos con otros fines, aumentando el riesgo así de sufrir las consecuencias propias del insomnio y de no dormir lo suficiente. Entonces, sobre todo en los menores y adolescentes hay que tener mucho cuidado y estarle pues chequeando ya cuando se encierran en sus alcobas, porque luego miramos a los niños con dificultades para levantarse, ya para cumplir con sus horarios del estudio, los vemos cansados y asimismo su rendimiento escolar va disminuyendo. Esta es otra temática que hablaremos en otra sesión que vamos a programar también. ¿No, Javi? Perdón, es que estaba viendo acá los anuncios. No, sin Sí, duda. dentro de estos trastornos, pues también en esta parte hemos abarcado más que todo los trastornos físicos y ya miraremos también los riesgos a que están expuestos con estas tecnologías, tanto los menores como los adolescentes y, por qué no decirlo, también los adultos. Eso Pasamos te iba a decir. Yo creo que no nada más los niños y jóvenes o adolescentes, yo creo que todos todos, estamos expuestos a él. todos. Yo personalmente, so pretexto, porque yo sé que muchas veces es pretexto, ¿no? Del trabajo, de la carga de trabajo, yo duermo muy poco, pero ahora ha sido muy marcado el dormirme mucho más tarde, ¿no? No me puedo levantar mucho más tarde porque las obligaciones del trabajo me exigen estar temprano de pie, pero sí duermo menos. O sea, esa es una realidad. Estoy durmiendo menos, cada vez más involucrado con los medios digitales, con las comunicaciones, respondiendo mensajes, haciendo un mundo de cosas. Y me imagino que mucha gente está en ese tenor en el plano del trabajo, que no debe ser muy diferente al plano del ocio que manejan los jóvenes. O sea, también hay que cuidar esos excesos, ¿no? Sí, señor. Vamos a darle ¿Sí? continuación acá, claro. Bueno, entonces, como para resumir todo lo que hemos hablado, vamos a hablar de los síntomas. Estos síntomas son como generales, ¿sí? No son específicos a cada patología, pero pues estos ya podemos asociarlos a cada patología que ya hemos hablado. Esto es como para que cada uno también haga como su lista de chequeo y pueda decir, oiga, sí, hay que ponerle atención a estos síntomas que pueden no ser algo grave, pero sí juntos, aunados, pueden manifestar en una
en un problema más serio más adelante. Entonces, dentro de los síntomas físicos podemos encontrar la tensión ocular, la pérdida de la audición, dolor de espalda, el síndrome del túnel carpiano, como ya mencionábamos, adormecimiento, dolor, entumecimiento, debilidad. Y ya cuando perdemos fuerza es porque ya es un síntoma bastante grave. La vibración fantasma, la tendinosinovitis de Kerbein o el síndrome de Kerbein, que es la inflamación o hinchazón de los tendones o de las vainas tendinosas que mueven el dedo pulgar, que pues es de los principales dedos que pues manipulamos al textear en el móvil. Por ejemplo, también tenemos el insomnio del adolescente, la dependencia exclusiva, risartrosis o alteraciones articulares a nivel del pulgar, infertilidad y obesidad infantil y juvenil. Y en cuanto a los síntomas de tipo psicológico, podemos encontrar el aislamiento social, comportamiento alterado y compulsivo, ansiedad e irritabilidad, problemas de comunicación, empobrecimiento del lenguaje, sensibilidad ante comentarios de juicios y valoraciones de los demás, una baja autoestima, un bajo rendimiento escolar y síntomas de depresión como llanto fácil, la habilidad emocional, entre otros que ya nos hacen pensar en que hay problemas mayores y debemos ponerle atención a nuestro estado de ánimo. Sí, ¿no? Con todas estas patologías, entre otras, porque hay muchas más todavía, esta adicción a la tecnología también podemos mirar algunas causas. El origen de esto se asocia muchas veces o se parece sobre la adicción a las sustancias psicoactivas. La persona frente a un malestar, por ejemplo, una de las causas es que una persona frente a un malestar emocional y físico busca un refugio en las tecnologías para paliar diferentes situaciones, como puede ser algún acontecimiento doloroso, puede ser una ansiedad social, momentos vitales de estrés, puede ser problemas en el seno familiar, problemas de autoestima, etc. Entonces, frente a este conjunto de problemáticas, la persona busca en las nuevas tecnologías una realidad en la pantalla. Este proceso está normalizado debido a que es muy distinto a los ojos de la población buscar refugio en una sustancia tóxica que en una distracción como puede ser un videojuego, como lo miramos, el cual a primera instancia no es dañino para nuestra salud. A todo ello se suma la accesibilidad inmediata, la falta de límites y la gratificación de recompensas inmediatas, como los likes en redes sociales, lo que conduce al desarrollo del comportamiento adictivo. Asimismo, tenemos pues unas consecuencias, como ya hemos visto, pero que estas pues, van a ser derivadas del abuso de estas tecnologías y pueden ser muy diversas atendiendo a síntomas físicos y psíquicos, como lo miramos pues anteriormente. Las consecuencias pueden ir desde problemas de salud, como la obesidad, como los problemas psicológicos, tales como alcanzar una depresión, y los problemas físicos, algunos de ellos que ya los miramos. Entonces, una de las principales repercusiones de las adicciones a la tecnología la constituye el aislamiento social que produce y la absorción en una realidad ficticia, que aunque permite establecer interacciones, estas se vuelven más frías y distantes, pudiendo generar grandes sentimientos de soledad y depresión. Entonces hay que buscarle también un tratamiento y como vuelvo y repito, importantísimo el autocuidado, hay que hacer énfasis en lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, con respecto al tratamiento, Meli nos va a comentar lo siguiente. Sí, en cuanto al tratamiento, pues valga la especificación que pues hay que hacer un abordaje individualizado, sobre todo pues para saber cuáles son los síntomas y hacia qué enfermedad o patología podríamos estarnos enfrentando, ¿cierto? Pero la piedra angular del tratamiento en las adicciones se fundamenta en comprender que el problema no recae sobre el objeto de la adicción en sí, como las redes sociales o el internet o una sustancia, ¿sí? Sino en la persona misma. Entonces, frente a esto, el tratamiento debe adaptarse a cada persona y puede realizarse tanto individual como grupalmente, basándose pues en que no somos individuos, sino que también, o sea, no únicamente somos individuos, sino que pues estamos siendo parte de una sociedad, ¿cierto? Entonces, las sesiones pueden oscilar entre un año o hasta año y medio, dependiendo de la gravedad de la sintomatología y
debe abarcar todas las áreas de la persona, teniendo en cuenta su familia, su entorno social, su entorno laboral, académico y su esfera personal. Se debe dar especial interés hacia los gustos e intereses de la persona, ¿sí? Y pues apoyarse en su red de apoyo inmediata. El trabajo personal es muy importante, trabajar a través de psicoterapia, aspectos tales como la autoestima, la aceptación de la persona y la mejoría en habilidades sociales y en la resolución de conflicto. La relación de familia es muy importante, ya que pues, nos van a brindar una colaboración muy importante en cuanto a la función que se pueda dar en cada caso, ¿sí? Redistribuirse responsabilidades familiares, trabajar en comunicación, en confianza y establecer control y límite respecto al uso del objeto de la adicción y proponer estrategias que se puedan utilizar frente a la resolución de conflictos, como hablaba previamente. Ya como lo dije al inicio, es muy importante pues el direccionar individualizadamente cada caso y por ende pues cada tratamiento. Entonces, si tenemos una afectación física, debemos en primer lugar controlar el factor causal, como es el mal uso de la tecnología, y también hacer entender a la persona puntualmente que tiene un problema, porque muchas veces no se ve como un problema, sino que es algo normal, algo que es necesario el uso, pero pues debe limitar y restringir el, el, El uso. el uso de estas a lo estrictamente necesario. O sea, es un tratamiento de adicción, total y absolutamente. Es un tratamiento muy similar al alcoholismo, muy similar a cualquiera de estos medios adictivos, ¿no? Y Javi, pero yo insisto en la prevención, ¿no? Claro. Los padres, pues con los menores hay que estar muy atentos a toda esa sintomatología que hemos mencionado, pues para ponerle, como se dice, su estate quieto y parar y evitar así, pues mayores males. Entre los muchos cuidados, pues ojalá los padres alarguen un poquito en sus hijos menores el uso de estos aparatos, aunque es imposible pues que se desliguen totalmente, pero sí llevar un buen control sobre el uso de estas herramientas. Hay un ¿Sí? dato bien interesante. En varias ciudades de Estados Unidos, las ciudades más tecnificadas, en donde existe el mayor número de expertos, diseñadores de tecnología, CEOs de compañías tecnológicas como Dell, como Microsoft, etc., está prohibido el uso de tabletas, de celulares y de computadoras para los jóvenes menores de 12 años. O sea, Sí. ellos que son generadores de la tecnología, que están en el top level de la tecnología a nivel mundial, no permiten que sus hijos usen ningún medio electrónico antes de los 12 años. O sea, Sí, por eso, algo, por ejemplo, y nosotros deberíamos aprender de eso. Eso que está pasando, eso que están haciendo ellos, tiene un porqué. Ellos estudian perfectamente las complicaciones, las consecuencias que esto puede traer y evidentemente la evitan a toda costa en su propia familia, en sus propios hijos, ¿no? Entonces, Claro. hay que aprender de eso, ¿no? sí, Pero, enseñarles, ¿no? A enseñarles a hacer un buen uso de estos Tener aparatos, mirando relación, siempre el autocuidado, ¿sí? Para prevenir claro, todos estos trastornos. como todo, Aconsejarles sí, las pautas activas, por ejemplo, no que vivan solamente pues al frente de esas pantallas. Y eso pues, se les enseña desde pequeños, aunque a veces ellos se ponen bravos, pero es mejor también que los padres fijen también su autoridad ante esto. Ya con los adolescentes, pues ya son más grandes y así con los adultos, miran esas consecuencias y mire que los creadores de estas nuevas tecnologías, ellos han investigado y han visto ya toda esta todas las problemática. consecuencias. Entonces nosotros estamos en esa capacidad ya como seres adultos de mirar estas consecuencias y hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, hagamos el buen uso de estas herramientas, no exagerando, ¿sí? Y mirando todos los cuidados que podemos tener. Entre ellos, como usted me preguntaba, pues hacer las pautas activas, unas buenas posturas, ¿sí? Lo que más recomendaba yo, por ejemplo, con mis estudiantes.
las posturas, desde que están en el colegio, en la universidad, la forma de sentarse, la forma de estar mirando su celular. Entonces vamos a tener problemas a nivel de columna cervical, en ojos, ¿sí? Todo lo que manifestamos anteriormente con la doctora Meli. Entonces, Sí, la invitación es que miremos siempre, apuntemos al autocuidado para prevenir todo este tipo de trastornos. Y siempre es... asimismo, pues vamos a seguir preparando esta serie de charlas, porque esto hay mucho de qué hablar. Entonces, la próxima que vamos a preparar es sobre los riesgos a que están sometidos tanto menores como adolescentes con el uso de estas tecnologías. Uy, ese es un tema delicado y amplio, muy amplio, ¿eh? Sí, Y hay bastante. muchos riesgos, además de las complicaciones físicas, psicológicas, que si estuvieran viendo el contenido que sea, pueden tener, los riesgos implícitos del manejo de las tecnologías sin supervisión es extraordinariamente mayor, ¿no? Entonces, bueno, quiero aprovechar unos últimos saludos que no había visto aquí, que ya me los habían pasado desde el principio, ¿no? O desde hace ratito. Para Juanpa siempre, bueno, ya tiene tiempo acompañándonos, hermano, muchas gracias por acompañarnos en las pláticas. Te mando un abrazo fuerte. Te están observando, Meli, te siguen observando, ¿eh? Un agradecimiento a Marisol y a Zoraida, que también nos acompañaron durante la transmisión. Y bueno, acá tenemos algunos comentarios. Dicen, un contenido de información valioso y útil para todos. Muchas gracias. Aquí sacando siempre tiempo para escuchar buenos contenidos, etcétera. Gracias. Hay muchos comentarios privados que no por alguna razón, no sé por qué no ponen ahí en el propio log del video, pero todos en el mismo tenor de agradecimiento. Muy útil la información, Meli, muy útil información, muy práctica, Rosy. Muchas gracias a las dos, A ustedes verdaderamente. por la invitación. Es algo muy útil para la gente, es algo muy bien llevado, muy bien manejado, muy amplia la información y muy concreta. Yo creo que dentro de los temas de salud ha de ser muy difícil para ustedes hacernos entender a nosotros los mortales en términos de entendimiento común, porque yo de salud a Sí. nivel médico no entiendo una palabra. Bueno, sé que titis es, inflamación, Inflamación. itis, ¿no? Itis, ¿no? Y ya, o sea, es lo único que sé, y eso porque me lo han repetido yo creo unas 500 veces, ¿no? Que la laringitis es la inflamación de la laringitis, y es lo único que sé. Fuera de eso, cualquier cosa que yo escucho de salud, digo, se va a morir, pobre tipo. O sea, horrible, ¿no? Pero esta información fue muy clara, y entiendo el esfuerzo que ha de representar hacer tan comprensivo esto, y se los agradezco de manera muy sincera. Muchas gracias a las dos por este tiempo, por esta participación, y me encantaría invitarlas para continuar con ese tema. Rosy, es muy interesante ese tema, a ver si en un par de semanas podemos lanzarlo. Los riesgos, ¿no? que implica el manejo de las tecnologías, sobre todo de Internet. Me gusta Sí, mucho este, señor. ¿no? Con mucho gusto. Muchas gracias. Al Gracias a los que contrario. nos acompañaron. Un abrazo. Pues yo quiero despedirme de este espacio. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los Gracias que a nos ustedes. acompañaron. Meli, últimas palabras. No, a ustedes agradecerles por el espacio. Recomendar que sigan este gran proyecto, ¿sí? Esta gran iniciativa de mantenernos informados, y es una formación continua de muchos aspectos de interés, del manejo financiero, del manejo de nuestros tiempos libres también, para continuar creciendo como personas y como comunidad. Muchas gracias por la invitación, y también espero pues, seguir compartiendo con ustedes estos espacios para lo que necesiten también, a la orden. Muchas gracias, Meli. Gracias, Muchas Meli. gracias. Feliz noche a Rosy, todos. últimas palabras, Rosy. No, agradecerles y espero pues que sigamos en contacto con estas temáticas que son tan interesantes y de mucho provecho. Sí, Asimismo, invitarlos a que visiten nuestra página de Social Prosperity. Sí, ya exacto. les que consulten la página ahí en Facebook para que la cacharreen y verá que es un proyecto que les va a gustar y que esperamos que se nos unan a él. Correctísimo, muchas gracias. Gracias, Meli, gracias, Rosy. Y bueno, Feliz. ya todo está dicho.
Yo los invito el día de mañana. Tenemos capacitación también, formación en la estructura de networking. Estamos trabajando un taller de networking junto con Alex y mañana vamos a dar continuidad con él. Así que a las 9 de la noche por esta misma línea de conexión de Facebook Live a través del canal de Social Prosperity Club. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Gracias. pasen feliz noche. Gracias a todos. Gracias. Bye.